Bueno, pues como comentaron, yo les voy a hablar un poco sobre los difracismos del Calepino maya de Motul, esta figura literaria que aparece en algunos textos mayas y mesoamericanos. Bien, pues a grandes rasgos el objetivo de la ponencia es presentar la traducción y explicación de algunos de estos difracismos. No voy a presentar todos, son unos 7 u 8, ¿sí? Hablar un poco sobre los antecedentes epigráficos que tenemos de los difracismos, los antecedentes que aparecen en las inscripciones mayas del 250 al 900 DC, y también ver y comparar algunos de los difracismos mayas del maya yucateco con algunos de los difracismos mesoamericanos, especialmente con difracismos que aparecen en el mixteco colonial o mixteco colonial y en el náhuatl colonial. Pues bien, a grandes rasgos, desde hace mucho tiempo se conoce que las lenguas mesoamericanas son ricas en figuras literarias relacionadas con la retórica y con la estética del lenguaje. ¿Sí? En el caso maya en específico y en diversas épocas, tanto colonial, actual, como prehispánica o clásica, se han encontrado figuras retóricas como la sinominia, la literación, el paralelismo, la metáfora, la hipérbole y el difracismo. ¿Sí? Las figuras literarias, como nos decía Alfonso Lacarena, son realizaciones especiales del lenguaje. ¿Sí? Es decir, son una subversión del lenguaje en cuanto a que lo modifican, alteran y contravienen. Bueno, un difracismo en una primera instancia fue definido por el padre Garibay Quintana. ¿Sí? Se presenta o se define en una primera instancia como como una forma de expresar una misma idea por medio de dos vocablos que se completan en el sentido, ya sea por ser sinónimos o por ser adyacentes. Aunque en un principio se consideran dos vocablos, también puede ser tres vocablos o más, como vamos a ver. Abajo les puse el ejemplo del mixteco, en donde dice, un momento, en donde dice inotzewa, que literalmente es tabaco, cacao, pero que se traduce como arras, es decir, como lo que se da, como los presentes que se dan en los casamientos entre señores o bien lo que sirve para arreglar bodas. Tabaco, cacao también se encuentra en algunas lenguas, en otras lenguas mesoamericanas. Bueno, la definición que yo uso y la más completa y más actualizada es la que da Mercedes Montes de Oca Vega en sus trabajos sobre el náhuatl colonial. ¿Sí? Ella define el difracismo como la unión de dos o más lexemas independientes en yuxtaposición, cuyo significado no resulta en una sola estructura de significado a través de procedimientos composicionales. Estos lexemas remiten a referentes culturalmente significativos y la relación entre los términos puede darse de diferentes formas, en forma de muchas asociaciones semánticas. Ella también nos indica que básicamente son procesos de denominación construidos a partir de procedimientos metafóricos, es decir, nombra referentes y estos procedimientos pueden ser metonímicos, metafóricos o de otro tipo. El difracismo cumple función estilística, ¿sí? Denomina, le da nombre a algo, honorífica, ya que es un estatuto más elevado de la lengua, también es comunicación privilegiada y es mnemotécnica, ya que permite recordar. Además, bueno, como he mencionado, el uso del difracismo no es habitual usualmente, o sea, no se usa en el lenguaje común y es estética. También sirve para organizar textos y enunciaciones, ¿sí? Ya que y además en las lenguas normalmente hay un término habitual para designar un referente y también o a veces aparece un término difrástico, ¿sí? Con un término común nos referimos a todo un concepto, pero con el difracismo resaltamos una de las partes del concepto, ¿sí? Es decir, el difracismo focaliza las características de la cosa o de la persona o del concepto. Bueno, a grandes rasgos y algunos de los textos que se han publicado en Mesoamérica y en el área maya sobre difracismos o sobre literatura mesoamericana antigua o prehispánica o clásica, ¿sí? Están el suplemento de Bricker y Edmondson del 85 sobre literaturas de Middle American Indians. El suplemento de literaturas tenemos el tomo de Gunzenheimer, Okoshi y Chuchak, editado en el 2009, ¿sí? Sobre literaturas enfocadas, bueno, análisis literarios enfocados en el maya yucateco, y el libro editado por Kerry Hull y Carrasco de Mundos Paralelos, ¿sí? Donde analizan también una buena parte de estos difracismos o figuras literarias, tanto en el periodo clásico como en el periodo actual.
Para ese trabajo me baso principalmente en el libro de Mercedes Montes de Oca sobre los difracismos del náhuatl. Me baso en el trabajo del Mixteco de Jansen y Pérez, ¿sí? Este no es sobre difracismo, sino es sobre la literatura o la lengua de los mixtecos de la época colonial, ¿sí? Y un poquito antes de Jansen y Pérez, la lengua señorial de Nusawi, y más recientemente sobre el trabajo de Zoraida Raimundes, que trata los difracismos en tierras bajas mayas desde la época prehispánica hasta la actual. Ahora bien, el texto que analizo es el Calepino Maya de Motul, es un vocabulario, diccionario que registra entradas de maya al español, lo que es del maya yucateco o maya peninsular o maya tan, ¿sí? Es un texto que tiene 466 folios, se le atribuye a Fray Antonio de Ciudad Real, aunque sabemos que así que se le atribuye a Fray Antonio de Ciudad Real, ¿sí? Al menos es uno de los recopiladores o coordinadores, aunque se conoce que tuvo varios copistas. Es un texto que obviamente con 466 folios tuvo varios informantes y hay varios manos por ahí. Está fechado aproximadamente entre o al menos se comenzó a redactar entre 1584 hasta 1610. Recopila alrededor de 19.259 palabras, y en la revisión que hice del manuscrito, bueno, basándome principalmente en la paleografía de René Acuña Sandoval, pude detectar 60 difracismos, bueno, o bien 60 términos o pares, o en grupos de 3 o de 4, que caen en esa categoría. Algunos son seguros y algunos no. Ahorita vamos a ver por qué. La metodología que usé, pues, es leer en un primer lugar la paleografía y edición y notas de René Acuña, y después, pues, revisé el manuscrito que está en maya y en español y que está disponible en internet en archive.org, ¿sí? De todas formas, es importante revisar los dos porque René Acuña también hace sus observaciones y hace sus ligeras modificaciones. ¿Cómo se detecta un difracismo o cómo nos acercamos al difracismo en estos textos? Es obvio que el diccionario no o sea, al hacer, vaya, un diccionario del maya al español únicamente, no te indica, en ocasiones, una metáfora, no te dice tal cual, esto es un difracismo. No, uno tiene que revisar lo que dice maya, revisar la traducción, ver si es literal, ver si no es literal, ver qué elementos cambian en el del maya al español, y ver si hay dos o más elementos en el maya, obviamente, que tal vez aparecen en la traducción en español, tal vez no, y compararlo posteriormente con ejemplos mesoamericanos o con ejemplos de otras lenguas mayas en donde aparecen esos dos elementos y que puedan, bueno, que puedan considerarse como difracismos o como alguna figura literaria. ¿Sí? O sea, los difracismos no aparecen tal cual. Hay que leer y hay que inferir a veces que hay un difracismo. Ahorita vamos a ver únicamente unos 7 difracismos. Vamos a ver 4 meramente del calepino y otros 3 que aparecen en otros contextos mesoamericanos, porque el chiste también es ver no solo cómo aparecen en el calepino y cómo nos apoyamos en otros textos mesoamericanos para interpretar o traducir el difracismo, sino también cómo el calepino ayuda a interpretar o a traducir otros difracismos mesoamericanos. El primero que vemos es piedra palo o palo piedra, es un difracismo que se traduce como castigo, guerra y también como trabajo. Aquí lo tenemos como castigo. En yucateco, bueno, aquí puse yuc, que es yucateco, que es la entrada del calepino. Encontramos eman, uche, utunich, Dios, ha venido el castigo de Dios sobre nosotros con muertes o pestilencia. Che es la palabra para palo. A ver, permíteme, che es la palabra para palo. Y tunich es la palabra para piedra. Obviamente en la traducción no aparece ni piedra ni palo, aparece castigo. Ya directamente traducido el difracismo aparece así tal cual. En náhuatl, aquí en medio tenemos intetl, incuahuitl, la piedra, el palo, traducido como castigo o corrección, entre otras variantes. Y en mixteco colonial tenemos abajito yutnu, piedra, palo, como castigo también. Obviamente tenemos otros ejemplos en maya yucateco colonial de este difracismo. Aquí tenemos también
con otro significado, no tanto el de castigo, pero sí un significado relacionado semánticamente, como rebelión, levantamiento o guerra. Tenemos Liksach-che, Liksach-tunich, alzarse, levantarse, amotinarse contra alguno. Literalmente es levantar, lik-che, piedra, levantar, tunich. Digo, levantar che, palo y tunich, piedra. O sea, levantar el palo y la piedra, alzarse, levantarse contra alguien. Y también tenemos Liksach-che, tunich, ya. Desobediente a sus señores o padres que alza piedra o palo o se levanta contra ellos. Entonces, la primera entrada no nos traduce el difracismo, nos dice en maya, levantar piedra, levantar palo, ¿sí? Y alzarse. La segunda ya nos traduce el difracismo y nos pone, además de alzar piedra, alzar palo, pues el que se levanta, es decir, hace levantar la piedra y levantar el palo, hace referencia al levantamiento y por extensión a la guerra. Ahora bien, en este contexto también se adaptó el difracismo bueno, vaya, al contexto de las escrituras cristianas. Tenemos matunich, unup tunich, mache, unupche, maish, keyach, unup keyach. No ha de haber piedra ni palo, ¿sí? O sea, piedra, tunich y palo, che, contra palo, ni riña contra riña. Riña es keyach. Esto es, no se ha de dar mal por mal y otras entradas explican, no se da, no haber, la cuestión es de no se, no, o sea, ojo por ojo o diente por diente, todo eso, en relación de un contexto cristiano, más que nada. Y también tenemos con el significado de trabajo o carga, también tenemos el difracismo palo y piedra. Tenemos salche, saltunich, tumulatbal. La carga, literalmente, bueno, la traducción más bien es la carga, llevar entre muchos es liviana. Y literalmente sería el liviano es el palo, liviano es la piedra, por muchas manos llevadas. En este caso no encontré un ejemplo igual mesoamericano, en otras lenguas mesoamericanas, pero sí hay un equivalente, o digamos, no un equivalente, sino un término semejante, un difracismo semejante en náhuatl. Tenemos en Wicli y Mecapali, la coa y el mecapal, equivalentes a trabajo rudo, ¿sí? Obviamente en ese sentido, de la coa y el mecapal como elementos de labranza o relacionados con la milpa, ¿sí? No tanto relacionados con el castigo o digamos, la carga, digamos, pero hay semejanza en estos difracismos. En el periodo clásico, en el área maya, en las inscripciones, ¿sí? Tenemos un equivalente al difracismo piedra y palo, o palo-piedra, vaya, que ya vimos que es castigo, trabajo rudo, levantamiento, guerra, entre otras cosas, ¿sí? Del lado izquierdo vemos un espejo, o bien la parte de atrás de un espejo, encontrado en Topoztlán, Guatemala. En amarillo se menciona, digo, resalto esta parte que ven aquí a la derecha en grande. Literalmente dice te, nib, toc, nib, lugar de palo, lugar de piedra. Te es palo y toc es piedra, pero es una piedra, es el pedernal, es una piedra especialmente dura que se usaba para las armas. ¿Sí? Es en lugar de tun, que vemos en yucateco colonial, o tun o tunish, nos encontramos con toc. Y esto, en este caso, en el espejo, se ha relacionado con la guerra, con el conflicto bélico, tal vez lugar de guerra tendría que traducirse, o algo relacionado con la guerra, un topónimo relacionado con la guerra. Y bueno, vamos a ir rápido. Otro difracismo que encontramos es el de hijo, hijo de madre e hijo de padre, ¿sí? Tenemos hijo de madre, al hijo de padre, mejem. Al mejem es el noble, el que tiene nobleza o el que puede demostrar ascendencia noble, digamos. En celtal tenemos yal snichan, hijo de mujer, hijo de hombre, descendiente. Y en náhuatl no tenemos uno igual, pero tenemos intopilwan, intoshwiwan, nuestros hijos, nuestros nietos, es decir, nuestra descendencia. Otro difracismo que encontramos es el de pop, estera, itzam, trono, num pop, num tzam, como trabajo y miseria, o sea, ha pasado el trono, ha pasado la estera, que se traduce como num, como soy pobre y miserable, no tengo tras que parar. Y en náhuatl tenemos petlal ikpali, estera y trono, en mixteco yubui tayu. Sí, estera y trono es la autoridad real. Otro difracismo que encontramos es el de hermano menor, hermano mayor, como aj itzin, itzin hermano menor,
y sukum, hermano mayor, itzin, utsukum, tsukum. ¿Sí? Hermanos de padre y madre, los que están entre sí conformes y hermanados. Itzin sukunil es la hermandad, la proximidad, la claridad y fraternidad y tenerla. Y en náhuatl también tenemos algunos ejemplos parecidos, ¿sí? Con amosan mikau, amosan makshau, no solo tu hermano menor, no solo tu hermano mayor. Y en mixteco también tenemos nianitaja, hermano, pariente, compañero, amigo, como hermandad, aunque no son los mismos términos de hermano mayor, hermano menor, son semejantes, ¿sí? Y también encontramos itzinkik, hermano menor, hermana mayor, ya no hermano menor, sino hermana mayor, en yucateco colonial. En las inscripciones tenemos itzin como hermano menor y sakum como hermano mayor, pero como parte de unos títulos encontrados en Xultún, en Guatemala, itzin taj, sakum taj. Tal vez obsidiana, taj de obsidiana, obsidiana menor y obsidiana mayor como títulos de personas, aunque también podrían ser sufijos estos taj. Y bueno, ya para ir terminando, voy a mencionar solamente algunos más que encontramos, como chululbat, arco y flecha, como armas de guerra posiblemente, cuyos equivalentes en náhuatl son en mitl, en chimali, la flecha y el escudo, equivalente a guerra, o bien en chimale, en tlahuistli, como escudo y armas, armas de guerra, o bien conflicto bélico, y en mixteco como unduwa, cusi, flecha, arcón, saeta, arco para tirar, equivalente a armas de guerra. Y bueno, otro más que tenemos en yucateco colonial, que igual encontramos en otras lenguas mesoamericanas, es el de pie y mano, ¿sí? Como persona o como servidor. Y uno más que tenemos, y el último es el de, bueno, esta entrada que quería recalcar nada más, que tenemos en yucateco, que es tupanu huichop, tupanu cacop, están huérfanos de padre y madre que les servían de ojos y lumbre, y por eso están como ciegos. Aquí tenemos el difracismo padre y madre, que en otras lenguas mesoamericanas equivale a ancestros. También tenemos el difracismo wich y cac, ojos y lumbre, sí, que es lo que alumbra, que es lo que sirve como guía a uno. Sí, y dicen no tienen padre y madre, están como ciegos. Aunque en náhuatl tenemos no tanto un equivalente, pero sí un difracismo semejante. Intlahuiltin, Inocome, Intescame. Los ancestros son las claridades, los ocotes, los espejos. Intlahuili, Inocotl, Inmachut, Inoctacatl, Incoyahuac, Tezcatl, Mishpanicma, Nicmama. Una luz, una tea, un dechado, una vara de medir, un ancho espejo pongo delante de ti. Esto es lo que representan los ancestros. Te pongo estas palabras o esta persona como ejemplo, es decir, la entrada náhuatl, si bien no es idéntica a la entrada maya, nos explica una parte de los nos ayuda a entender el difracismo, tanto de witch y cac, ojo y lumbre, como el de padre y madre, que es ancestros. Y bueno, finalmente nada más menciono algunos ejemplos de otros posibles difracismos, o al menos pares de palabras que he encontrado, que no necesariamente, bueno, algunos tienen equivalente en otras lenguas mesoamericanas, otros no tanto. Tenemos kinihab, día y año, como todo el tiempo. In akabhab, día, noche y año, agua y nube como aguacero, soy janal como soy janal como amigo de copa de vino, o bien como amigo de bienes y de comida, aunque no lo puse aquí, soy janal, pacatiwich como vista y rostro, cotipacap como muro y ventana, maíz y frijol, desmotar y hilar, acciones que se hacían con los tejidos, tal vez relacionados con las acciones de las mujeres o con las mujeres, hilo y cera, y así otros. Condición, parecer, voluntad, pensamiento, mirada, juego, mujer, comida, bragas y nahuas, ratón y buitre, tierra y pueblo, cristiano y el pero. ¿Sí? Algunos no tienen una traducción, no tienen un equivalente exacto en otras lenguas mesoamericanas, pero había que buscar un poquito más, tal vez no se registraron como tal, como difracismos, pero sí aparecen en otros contextos etnográficos o demás. Bueno, eso sería de mi parte todo. Recuerdo que es una breve introducción y es una investigación aún en curso para no hacerlo muy largo. Muchas gracias.